Lo que voy a defender, desde luego, es que la teoría de la hegemonía, que me parece absolutamente imprescindible para la construcción de una identidad de un pueblo, lo cual me parece absolutamente imprescindible para hacer política, y me parece imprescindible para pensar los momentos constituyentes, esa teoría de la hegemonía tiene un límite, se topa con un límite, tiene una carencia o tiene un límite a la hora de pensar el Estado, a la hora de pensar el derecho, a la hora de pensar las instituciones, y me parece absolutamente imprescindible encontrar otra cosa que supla ese límite o esa carencia si queremos pensar en un proyecto emancipador, que para mí no es lo mismo que democrático, y en esto estoy de acuerdo con Carlos, y entonces, por tanto, me parece que el republicanismo viene a corregir, viene a hacer del límite y viene a corregir esa carencia, ¿vale? Bueno, por empezar por algún lado, yo creo que estamos de acuerdo en que todos los de la mesa, ¿no? Hay algo que debe ser el punto de partida de toda teoría política. Y yo, el año pasado tuvimos una mesa, lo llamaba modernidad. Creo que la clau, yo voy a decir la clau, yo creo que la clau parte de una noción absolutamente moderna y de la filosofía contemporánea que podríamos llamar el contexto de que Dios ha muerto. Nietzsche dijo esto en el siglo XIX, dijo que en el siglo XIX Dios había muerto. Bueno, pues quiere decir que nos hemos quedado, sin la posibilidad de recurrir a la metafísica, ¿no? De recurrir a la metafísica para decir, para zanjar las cuestiones. Si nos quedamos en la posibilidad de hacer uso de una solución de facilidad que dice, bueno, pues hay una verdad en la historia y es esta, ¿vale? Obviamente la religión es una metafísica para Nietzsche, pero hay muchas más formas de metafísica. En cualquier caso, toda cosa que sea determinar la verdad, pues la verdadera palabra de Dios, el verdadero libro sagrado, el verdadero pueblo elegido o lo que quiera que sea, ¿no? Pero es una manera de identificar cosas sagradas en el mundo que nos dan la validez, la verdad. Y Nietzsche dijo que en el siglo XIX pues ya no podíamos hacer eso. Dios había muerto y nos encontrábamos con la necesidad de pensar la política en un mundo donde ya no se puede hacer eso, ya no se puede recurrir a la metafísica, ¿no? Yo creo que la clau es un teórico que piensa el pueblo en un contexto de muerte de Dios y no se permite hacer esas trampas y esas soluciones de facilidad. Y yo creo que Laclau justamente lo hizo frente a un marxismo que era muy metafísico, muy dogmático y que hizo justamente esa operación de identificar algo sagrado en la historia, a lo que llamó clase obrera, a lo que identificó como lo que contenía la verdad de la historia y que en el despliegue de la historia pues contenía pues eso, ese cierre de la historia y esa clausura del conflicto y esa clausura del enfrentamiento y bueno, eso que Laclau dice, eso nunca va a ocurrir, ¿no? Nunca va a haber un cierre de la historia, un final de la historia, porque el conflicto es irrebasable, siempre va a estar ahí, y eso es una teoría política laica, una teoría que parte de esa muerte de Dios. Bien. Digo entonces, una manera laica de pensar la política es asumir que no va a haber soluciones finales, no va a haber la solución final, no vamos a pensar la sociedad perfecta, en la que se anule el conflicto y, por tanto, vamos a pensar de una manera muy incómoda y muy difícil desde esa postura. Bien, esto en Laclau significa pensar que el pueblo es una construcción contingente, efectivamente, contingente de elementos que se componen, se articulan de una manera que toda identidad está compuesta a partir de piezas, que esa unión es contingente, que podría ser otra, que podrían unirse otras, que podrían unirse de otra manera y, por tanto, que, bueno, Íñigo dijo el otro día, el pueblo no existe. Pues efectivamente, el pueblo no existe, el pueblo se construye, ¿no? Y que todas esas construcciones del pueblo que apelan a algo así como el pueblo es una cosa originaria que hay que desvelar, que hay que encontrar, porque si vamos atrás de la historia encontramos pues su origen, pues son concepciones reaccionarias del pueblo y concepciones míticas, porque nunca hay un origen donde está el pueblo nunca está en el origen, el pueblo no existe. Bajo esa consciencia tenemos que saber que construimos un pueblo, lo podemos construir de diferentes maneras y vamos a componer, vamos a articular diferentes elementos siempre de una manera artificial. Bien, entonces esta unidad
esta identidad que es precaria, que es contingente, que está fabricada sin ninguna necesidad, lleva a dos ideas fuerza que hay en la teoría de la hegemonía: la consciencia de la finitud y por tanto que el pueblo no existe, ya digo, y después la consciencia de la necesidad de construirlo y por tanto la operación política de ponernos a construirlos. Bueno, son dos ideas que yo creo que asumimos en Podemos, que son parte del análisis político que hacemos en Podemos, pero yo quiero llevar a una consecuencia que tienen estas dos ideas, ¿vale? La consecuencia es que toda identidad popular con la que nos encontremos después de hacer una operación populista es una identidad siempre concreta, es una ordenación de los elementos que podría tener otra ordenación y por tanto está construido de una manera en la que asumamos del todo la imposibilidad de cierre, es una construcción con una determinada coagulación de elementos y ordenación de los elementos y por tanto con unas determinadas costumbres, unas determinadas identidades, unos determinados conflictos, y aquí no porque los conflictos sean el mal, ¿no? Sino por asumirlo del todo, asumimos la posibilidad del mal en esa coagulación, en esa determinada sociedad, en ese determinado pueblo. Asumimos que hay el mal, asumimos que hay poder, asumimos que hay dominación, asumimos que hay mal y que no lo hemos erradicado y que está ahí, ¿no? Entonces digo, claro, ¿cómo hacemos para ir en una dirección emancipatoria? Que es una de las preguntas de esta mesa. ¿Tenemos alguna regla para darnos a nosotros mismos, para diferenciar un populismo? Es la pregunta que ha salido aquí todo el rato, un populismo emancipatorio de un populismo que podríamos decir, pues, o de derechas o ha dicho Carlos antes, fascista. Bueno, podríamos decir que Le Pen en Francia está construyendo una unidad popular y la está construyendo, pues, por ejemplo, incluyendo como uno de los elementos la expulsión de lo extranjero, ¿no? Y está construyendo un pueblo y está haciendo una operación populista. Entonces, ¿tenemos alguna manera, alguna regla, alguna guía para distinguir el populismo que nosotros querríamos construir, llamémoslo emancipatorio, de uno que no lo es? ¿O nos deja pensar la política en la muerte de Dios totalmente a la deriva, ¿no? Como, ha salido la expresión de carencia normativa. Tenemos una radical carencia normativa, no tenemos ninguna regla, ninguna brújula, ninguna guía para distinguir. Entonces, claro, efectivamente yo considero que la etiqueta populismo de izquierdas, populismo de derechas es radicalmente inválida. Me parece teóricamente completamente insatisfactoria e insuficiente, en la medida en la que justamente la teoría de la hegemonía consiste ontológicamente en poner en duda esas cosas, ¿no? Creo que Chantal Mouffe evade esta cuestión y este problema y lo que hace es de repente sacarse de la manga una distinción, populismo de izquierdas, populismo de derechas, que no explica. Claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo explicamos eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, ¿qué populismo? Bueno, pues yo creo que efectivamente, y estoy aquí enormemente de acuerdo con Carlos, no podemos decir populismo democrático. Aquí creo que democracia no añade nada a populismo. No salimos de este problema, no salimos de esta pregunta diciendo una democracia más democrática, más participativa o más radical. No está añadiendo nada al concepto de populismo decir eso, creo. Y quienes defendemos que hay quienes defendemos que la distinción aquí válida, teóricamente fértil y teóricamente útil, es populismo republicano. Populismo republicano. Que es lo mismo que decir que la democracia es insuficiente y que por tanto necesitamos otra cosa que impone un límite a la democracia y que le da unos cauces a la democracia. Pensamos que hay un modo de pensar el derecho o el Estado de Derecho, y esto es lo que me gustaría explicar al final, en coherencia con la muerte de Dios. Creemos que el republicanismo es una manera de pensar qué son las instituciones y qué es el derecho y qué es el Estado, siempre en coherencia y no olvidándonos que no podemos recurrir a la metafísica ni a soluciones de facilidad. Voy a intentar explicar esto. Y el marxismo, por cierto, cometió muchos errores teóricos, y uno de ellos fue decir que esto del derecho y el Estado de Derecho, la división de poderes, los derechos humanos, eran una metafísica burguesa. Eso llevó a muchos marxistas a no leer teoría del Estado. Creo que es un error enorme y creo que no deberíamos incorporarlo nosotros, porque básicamente esa operación políticamente es regalarle el Estado de Derecho al Partido Popular, que por cierto no para de reivindicarlo en nuestro país.
frente a nosotros que somos los democráticos. Pues yo creo que no hay que regalarle eso, ¿no? Entonces, la izquierda, y creo que esta es una operación de izquierdismo teórico, considera a veces que los derechos humanos son esa especie de carta que te sacas de la manga, como yo he dicho que hace Chantal Mouffe, que de repente dices, bueno, voy a hacer una petición de principios y voy a decir que hay una cosa que está ahí en el cielo, que son los derechos humanos, y que me valen para decir que está bien, que está mal, que por aquí sí, por aquí no, este es un proyecto político emancipatorio, pero en realidad que son una construcción ideológica totalmente arbitraria y que no, bueno, pues no tiene ninguna validez. A veces decimos eso, que son principios pues divinos, a veces decimos que son principios éticos, que es una cosa que no me suele gustar nada como manera de decirlo. Y entonces yo creo que por aquí cometemos el mismo error que cometió el marxismo y que por aquí vamos mal. Digo, republicanismo para mí es la manera de ser radicalmente coherentes con la muerte de Dios. Si asumimos hasta el final que no hay maneras de atajar, es decir, que no hay una clase que tenga ya la razón de por sí, como el proletariado, que no hay un cierre del conflicto. Si asumimos que la construcción de un pueblo que tenemos delante tampoco es la construcción definitiva, ni buena, ni la que ha eliminado los conflictos, que no es la mejor, que tiene contradicciones, que tiene desigualdades en su interior y que contiene el mal, entonces creo que hay que poner en marcha una serie de mecanismos en esa Constitución, en esa sociedad, que se hagan cargo de eso. Si nos creemos que los derechos humanos son un invento burgués y que en realidad no nos hace falta, pues podríamos decir, bueno, si el pueblo o los de abajo llegamos al poder, por ejemplo el poder ejecutivo, pues bueno, ya que somos nosotros quienes estamos en el poder ejecutivo, pues ¿para qué nos hace falta, por ejemplo, poder judicial? El pueblo podría juzgar y podríamos, por ejemplo, eliminar la independencia del poder judicial y pensar que es mucho mejor el poder popular para juzgar. Sé que esta es una caricatura que tiene que ver con lo que ha dicho Carlos, es la caricatura que hace Prisa de Podemos, pero me parece importante que sepamos explicar por qué es mentira esa caricatura, ¿vale? Bueno, pues yo creo que es mentira porque nos tomamos tan en serio la muerte de Dios que pensamos que ningún sujeto político que llegue al poder tiene la posibilidad de hacerlo del todo bien, tiene la regla por la cual lo va a hacer bien y ese poder está de antemano asegurado que es legítimo. Voy a poner dos ejemplos de instituciones republicanas que me parece que sirven para entender esto. Por ejemplo, porque entendemos que ningún padre, ni ninguna madre, ni ninguna familia tiene la educación definitiva y final de sus hijos, porque entendemos que se pueden equivocar, porque entendemos que no existe la educación verdadera, buena y definitiva, ni siquiera la de los padres laclaunianos. Bueno, pues por eso lo que hacemos es asumir que podemos estar equivocados todos los padres, todas las madres, y obligar a los alumnos y alumnas a ir a la escuela pública, donde, entre otras cosas, lo que se hace es que convivan con alumnos que han tenido otros padres, por ejemplo, no laclaunianos, que les han contado otras cosas y que ahí lo que se enfrenta es justamente el conflicto, la pluralidad, la diferencia, y la escuela pública es un lugar donde hacer que habite la pluralidad, obligar a los diferentes a juntarse y a los diferentes, o sea, esto es lo que pasa en la escuela pública, que un rico se junta con uno que vive en el extrarradio, que una niña se junta con un niño y no puede haber discriminación por sexo, que, bueno, que diferentes religiones se citan en el mismo aula y entonces que se encuentra en un mismo lugar lo diferente. Esto es así y la escuela pública no es una institución democrática. No tiene nada de democrático, es una institución republicana, porque su función es justamente la de hacernos cargo hasta el final de que ningún padre podría educar a sus hijos de manera perfecta y definitiva, ni aunque el Estado socialista dijera a todos los padres cómo hay que educar o a todos los institutos qué libro hay que enseñar. Vale, ya acabo. Digo, porque nos tomamos radicalmente en serio la imposibilidad de cierre y de acabar con el conflicto y con la diferencia y creemos que es irreductible, pues pensamos que aunque Podemos llegue al Ejecutivo,
pues vamos a querer una división de poderes que básicamente consiste en decir, porque nadie que llegue a un poder es de fiar, ni nosotros mismos, vamos a fraccionar el poder, vamos a partirlo, vamos a enfrentarlo y vamos a hacer contrapoderes. Y vamos a hacer que haya pues un poder judicial que pueda quitarle poder al otro poder, que haya un poder legislativo que pueda quitarle poder al poder ejecutivo. Es una manera de no fiarnos de nadie que está en el poder y por eso lo partimos. Y creo que esta regla, insisto, no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, sino con la conciencia hasta el final de la falibilidad de cualquier sujeto político. Y la libertad de prensa me parece absolutamente el mismo ejemplo. Estoy totalmente con Carlos de acuerdo en que si hay algo que atenta contra la libertad de prensa es el capitalismo. Es el capitalismo. Y si hay algo que defienda el republicanismo es la libertad de prensa o la libertad de pluma, precisamente como, una vez más, un mecanismo de contrarrestar el hecho de que se pueden equivocar los que gobiernan, se pueden equivocar los que juzgan, se pueden equivocar los que legislan. Y como todos ellos se pueden equivocar, pues tiene que haber otro poder, que sea el de la libertad de prensa, que diga, mira, os habéis equivocado todos. Entonces, y termino, conclusión. Frente a la metafísica marxista, creo que una teoría política de la finitud tiene que tener la consciencia del carácter construido de un pueblo, pero también la consciencia de que hace falta mecanismos o dispositivos que imponen al pueblo, y los derechos humanos no son ideas, son mecanismos muy concretos, escuela pública, mecanismos muy concretos. Le imponen al pueblo una manera de funcionar por la cual se va a tomar muy en serio que nunca puede tener la razón total y definitiva, nadie. Y creo, en esto no estoy de acuerdo con Jorge Alemán, que esas instituciones no sé si se pueden reinventar. Él decía, bueno, sí, la Clau dice que las reinventemos. Yo no sé si se pueden reinventar, yo creo que están bastante bien pensadas. Si se pueden reinventar, pues pensémoslas, pero tienen que tener esta función y hay que entender qué función tienen. Y no es el pueblo el que les da la legitimidad. Vale, entonces, termino. Hay una diferencia entre el populismo de Le Pen y el populismo de Podemos y para mí son que nosotros defendemos instituciones republicanas. Esa es nuestra diferencia y creo que eso es lo mismo que decir que no tenemos derecho a pensar que somos los buenos, que no vamos a darnos, que vamos a darnos modos de funcionar como si nosotros mismos pudiéramos equivocarnos y que las instituciones republicanas, por acabar con una cosa que has dicho, es para mí la manera de pensar una democracia conflictual, justamente. Muchas gracias.